si analizamos este versículo, es el principal mandamiento de la ley de Dios. ¿Y cómo logramos nosotros que este mandamiento se cumpla a la perfección? Se necesita uno de los pasos más fundamentales que pueden existir, que es la obediencia. Por eso nuestro mensaje de hoy es la obediencia. No es de ocultar que todos somos desobedientes por naturaleza, pero Dios quiere que lo obedezcamos porque Él nos ama. Por eso cuando vivimos alejados de Dios, vivimos en desobediencia total y el mundo se encarga de suplirnos de todas esas necesidades con el fin de saciar nuestra carne. ¿Sí? Somos infelices, depositamos nuestra confianza en el dinero, en otra persona o en lo material. O nos podemos preguntar a nosotros cómo sufríamos cuando nos encontramos en el mundo y nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, cuando nos encontramos en desobediencia. Tenemos un ejemplo que es sobre el primer rey que tuvo Israel, que fue el rey Saúl. Mientras que Saúl estuvo bajo la obediencia de Dios, fue muy bendecido. Un día pues Dios se le manifestó y le dio una orden clara, precisa y concisa, que tenía que ir a acabar con Amalek y con todas sus pertenencias. A partir de ese momento, Saúl, siguiendo su propia voluntad, ¿qué hace? Comete el pecado, ¿sí? Porque de entrar en desobediencia a Dios es cometer pecado, ¿sí? ¿Y qué hace? Él se guarda los mejores animales que habían y con el fin de que de ofrecérselos a quién? A Dios en sacrificio. Cuando él regresa, Samuel se entera e inmediatamente lo hace caer en cuenta que ha cometido que había cometido desobediencia y Dios que le había cometido desobediencia a Dios, y él, en vez de arrepentirse y buscar al Señor, va y empieza a buscar una divina, ¿sí? Y ahí empieza ya su desobediencia, empieza a vivir bajo su propia voluntad, y esto lo lleva ¿a qué? A la condenación y a la destrucción. Finalmente, en un combate con los filisteos, los hijos de él son asesinados, y finalmente Saúl es decapitado. Eso lo podemos encontrar en el libro primero de Samuel, capítulo 15. Pero es grandioso porque nosotros también tenemos el mejor ejemplo vivido, y es el del Señor de los señores, el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Su obediencia a su Padre fue perfecta, y esto lo podemos ver reflejado cuando en lo ocurrido en Getsemaní, cuando antes de que Jesucristo fuera capturado, él sabía que se aproximaba a un sufrimiento terrible, porque él ya conocía ¿qué? Su propósito. Y esto lo podemos ver en Hebreos 5:7. Jesús se arrodilló y ofreció oración y súplicas y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Era a pesar de que él conocía lo que iba a pasar, él podía haber seguido su propia voluntad, pero él inmediatamente se inclinó, se arrodilló y empezó a orar, ¿sí? A pedirle consejos ¿a quién? Al del que mejor nos puede aconsejar, que es Dios. También podemos ver en Hebreos 5:8, aunque era el Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Es una cosa maravillosa, que Jesucristo, sabiendo que estaba sufriendo y sabía lo que iba a venir, pues porque Jesucristo fue como nosotros, era de carne, de hueso, tenía sentimientos, sintió dolor, de igual forma también sentía, lloraba, ¿sí? Pero ocurre una cosa espectacular, y eso lo podemos ver en Lucas 22:42. Es hermoso cómo Jesús confía en su Padre expresándole estas palabras: Padre, si quieres no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Es hermoso, es grandioso, porque es que Dios tiene para nosotros un propósito ya trazado. ¿Y cuál es la misión de nosotros? Cumplirla ¿qué? A cabalidad, sin importar los obstáculos que se atraviesen en nuestros caminos, pues porque al fin y al cabo nos encontramos ¿dónde? En el mundo, ¿sí? Y Dios siempre nos va a dar las provisiones, ¿para qué? Para que nosotros cumplamos ese propósito que Él tiene para nosotros. Y Dios es tan maravilloso que al ver el sufrimiento de Jesús en esos momentos, le envía un ángel para que calme su dolor. Qué cosa tan espectacular, esas enseñanzas y ese compromiso y ese amor
y esa obediencia que tenía Dios, Jesucristo para con Dios. Y gracias a la obediencia de Cristo Jesús existe la salvación. Es alcanzable solo para los que depositan su obediencia y su confianza en Él. Por eso Dios no quiere una relación de amigos, sino una relación de padre e hijo, que se haga su voluntad, que lo obedezcamos. Y para eso pues tenemos una balanza, tenemos dos caminos: seguir la voluntad del hombre, que nos conduce a la desobediencia, al sufrimiento, al dolor y a la condenación, o la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Me despido con una frase de Agustín de Hipona: la obediencia a Dios nos lleva a vivir por fe, y la fe consiste en creer lo que no vemos, y la recompensa es ver lo que creemos. Espero que este mensaje haya llegado. Ahorita la pregunta para que quede en sus corazones: ¿qué debemos hacer nosotros para obedecer a Dios, para obedecer a Cristo? ¿Sí? Tenemos que preguntarnos internamente, inmediatamente, poner todas esas palabras y todas esas preguntas en manos de Dios, porque es que de Él es donde vamos a recibir el mejor y la mejor respuesta. Pongo, Señor, este mensaje en tus manos, Padre eterno, que por medio del Espíritu Santo llegue a los corazones que realmente lo necesitan, y que pongamos en práctica este mensaje, Padre, este mensaje que viene de tu palabra, que es la mente viva de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Amén, muy bien. Amén, súper. ¿Cómo lo vieron, ah? No. Súper, Toti, ¿tú no? No. Muy bien, Excelente, Andrés. No, César. Muy bien. Felicitaciones, Andrés. Me encanta que hayamos empezado con Muchas gracias. Mejor dicho, me sorprendiste, ¿no? No paré que fuera la primera vez que lo hicieron. nos puso la vara muy alta. Bien, César, muy bien. Creo que Dios te va a utilizar bastante. Excelente el escenario, excelente tu vestuario, excelente la forma en que te expresaste. Creo que hay claridad con respecto al mensaje. Claro, corto, nos dejas una enseñanza y maravilloso utilizar al cerrar una frase de Agustín de Hipona, muy, muy bueno. Creo que deja así, como decía, date una vara alta. Vamos a continuar con Luisa y se prepara, por favor, Ana Paola. ¿Sí? Muy bien, Andrés, muy bien, muchas gracias. Entonces escuchamos sí, aplausos, aplausos. Muy bien. Entonces, Luisa Fernanda y se prepara Ana Paola. Buenas noches, ¿me oyen? Sí, Luisi. Sí, señora. Vamos a empezar el día de hoy. Les voy a enseñar mi prédica. Vamos a empezar con el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Vamos a poner este momento en oración. Señor, permite que nuestros corazones estén abiertos a ti, Señor, que tu mensaje llegue con poder y con autoridad a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este momento, Señor, y por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi prédica de hoy se llama Dios igual felicidad. Es importante conocer y saber que Dios tiene propósitos de bienestar para nosotros, porque el deseo de Él es que seamos prósperos en nuestras vidas, pero para recibir de parte de Dios esas promesas debemos ser obedientes y ponerlo a Él en el primer lugar. Podemos ver en Lucas 16, versículo 13, dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas.
También podemos ver en Juan 14, versículo 23, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y a mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Es importante tener en cuenta que existen dos caminos. Está el camino de la luz, está el camino de las tinieblas. Si nosotros tenemos un camino en obediencia, siempre vamos a estar al lado de Dios, porque eso es lo que Él quiere para nosotros si nosotros tomamos ese camino de la luz. Cuando ya lo conocemos, cuando ya entregamos nuestras vidas a Él, cuando vivimos en el Espíritu. Hay que tener en cuenta unas consideraciones para poder lograr esas promesas por parte de Dios. Voy a enumerar 3 de ellas. La primera, poner a Dios en primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida. Deuteronomio 6, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 2. Obedecer y vivir en el Espíritu. Vemos en el capítulo de Juan 3, en el versículo 21, que dice: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Aquí vemos nuevamente Dios siempre hablándonos el caminar en la obediencia, en cumplir sus mandamientos. Es importante andar en el Espíritu para hacer frente a todas las artimañas que el diablo nos pone en el camino y que probablemente nos puede hacer caer en la naturaleza pecaminosa. Entonces siempre tenemos que andar en el Espíritu, andar con las armas que Dios nos ha regalado en su palabra, como lo tenemos en Gálatas 5, del versículo 19 al 21. Lo van buscando, por favor. Gálatas 5, 19, 21. ¿Qué dice? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá vemos cómo Dios a través de su palabra simplemente nos está dando unas advertencias de lo que nosotros no debemos hacer, porque no heredaremos el reino de Dios. Entonces volvemos y nos encaminamos en el camino a la obediencia, que es lo que nos va a llevar a los pies del Señor. Y 3, dice: vivir en armonía los unos con los otros. Entonces vemos como en Efesios 4:31 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. O sea, de esta manera nosotros podemos determinar que podemos vivir en armonía, perdonándonos los unos con los otros, así como Jesús nos perdonó a nosotros. Ser bondadosos y compasivos con los demás y no ser indiferentes a las necesidades de las otras personas. Es importante tener en cuenta que nosotros, antes de conocer a Dios, pensábamos que la felicidad estaba en lo que el mundo ofrecía. Llámese dinero, llámese riquezas, llámense personas, etcétera. Pero al nosotros conocer de Dios, experimentamos ese amor que es incondicional, ese amor que es infinito y que solo Él nos brinda la felicidad. En todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros podemos tener 1000 situaciones, conflictos, situaciones, problemas, pero siempre vamos a tener esa paz, y lo digo por experiencia propia, porque antes yo tenía 1000 situaciones y yo no sabía cómo enfrentarlos, me sentía súper mal, pero ya en los caminos de Dios ya es diferente, porque yo siento una paz que yo sé que solo viene de parte de Dios. Él siempre nos restaura, nos vuelve fuertes y nos vuelve valientes. Por último podemos ver cómo Jesús, después de esas fuertes tormentas que se nos presentan en la vida y después de andar por el mundo haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, en su infinita misericordia, Él nos llama, o sea, Él nos escoge,
sin nosotros merecerlo. Y Él nos llama, nos escoge y nos da su infinito amor, que nos lleva a nosotros a llenarnos de esa paz, o sea, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa felicidad que sobrepasa todo entendimiento. Como reflexión, quería dejarles tener siempre en mente y mentalizarnos de que nosotros merecemos lo mejor. O sea, nosotros no merecemos a medias, no, nosotros merecemos lo mejor porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero siempre y cuando andemos en obediencia. Muchas gracias. Bravo, Luis, amén. Amén, muy bien. Por Gracias. favor, Excelente, muy bien. Gracias, Lu. espero que que todos estemos aprovechando este tiempo de la mano de Dios. Ya a estas alturas no se pongan a que voy a cambiar esto, voy a hacer lo otro. No, ya lo que fue, como va a salir. Y vemos que lo que estamos buscando es que Dios sea el que ocupe ese primer lugar y que nos dirija en este tiempo. Y que podamos de eso que ustedes están predicando, eso tiene que llegar a nuestro corazón. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Luis. Hermosa tu predica, hermosa todo lo que tú nos enseñaste el día de hoy, porque definitivamente Dios es igual a felicidad. Sí, en Dios la encontramos, en Dios la tenemos. Gracias, Dios te bendiga. Todo excelente. Un consejito para cuando grabes el video, buscar que en el fondo, digamos que haya ojalá una pared blanca, ser muy intencionales en lo que se va a ver en el video, porque uno, digamos, que se fija en esos detalles. Yo creo que al finalizar la charla de hoy les voy a compartir la prédica de Tati. Tatiana ya me la mandó con todos. Me diste muy buenas ideas, Tati, muchas gracias. Entonces, que seamos muy intencionales en el lugar que nos vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué se va a ver, ¿sí? Para que todos lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a continuar con Ana Paola y se prepara, por favor, John Mario. Muy bien, Luisa, excelente. Felicitaciones de todo corazón. Me da mucha alegría porque Luisa es como un bebé que he podido llevar a través de todo el proceso de crecimiento y vea ya cómo va. ¿Eh? Esta mujer está disparada. No sé si es por el novio, pero bueno. Eso es otro tema que ahorita no vamos, por favor, a ahondar. Llegó nuestra predicadora invitada. Ay, qué pena, pero me dio los nervios así y yo terminé la prédica y el computador se descargó, o sea, yo no lo puedo creer, pero muchas gracias por escucharme. Demasiado buena, Luisa, muchas gracias. Gracias, Alex, con mucho gusto. ¿Ya? Buenas noches, ¿cómo están todos, compañeros? Oren por mí en este momento, por favor. Bueno, no. Buenas noches. Hoy les voy a transmitir un mensaje y quiero que empecemos buscando Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mi mensaje de hoy es la obediencia. Entonces, primero quiero que oremos. Padre, hoy quiero abrir mi corazón con el anhelo de que escuches y de que nos escuches y de que así como un día transformaste mi vida, estas palabras lleguen a muchas personas hoy y transformes también en ellos su vida, Señor. Sé que hoy puedo ser testimonio de verdad para todo aquel que quiera seguir tu camino. Gracias, papá, por enseñarme a comprender que dar pasos de obediencia es caminar hacia tu propósito, Señor, y hacia tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Entonces, caminar en obediencia es caminar hacia el propósito de Dios. Quiero que vayamos a Filipenses 2:6-8. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, quiero que nos preguntemos algo. ¿Alguna vez se han preguntado cuál ha sido el acto de obediencia más grande que marcó la historia del hombre? Y quien casi sin entenderlo, lo único que podemos ver allí es cómo Jesús, siendo Dios mismo, nos enseña a obedecer, pese al dolor, al rechazo o a la injusticia.
Entonces vamos a hablar de 3 puntos muy importantes. El primero, la obediencia no es el camino más fácil, pero sí el lugar más seguro. Cuando estamos en el mundo, reconocer la obediencia como un mandato es como imposible. De hecho, ni siquiera lo percibimos de esa manera. Entonces, si nos vamos al salmista, ¿cómo nos enseña? En el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos, y yo creo que este salmo nos debería acompañar todos los días. Obedecer no es fácil, pero cuando estamos de la mano de Dios empezamos a ver luz y empezamos a ver que el camino, que Dios va allanando nuestro camino. El segundo punto es obedecerle a Dios y no al mundo. Esa es la clave para alcanzar sus promesas. Cuando estamos en el mundo, pues nos sentimos inmersos en la oscuridad o en un mundo de engaño, ¿sí? Donde entramos y salimos como a buscar a ese Dios, donde nos refugiamos solamente cuando tenemos miedo, cuando tenemos problemas, pero cuando estamos bien volvemos al mundo. Entonces, si miramos Gálatas 1:10 dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y hoy veo, por ejemplo, en mi vida, cómo Dios pone y quita personas. Cuando estamos en el mundo, somos amigos de todo el mundo. Hoy estoy estoy tratando de ser una cristiana integral y veo cómo Dios pone y quita personas de mi vida. Lo único que sé y lo único que Dios me dice todos los días es que debo obedecer a su palabra y a su mandato. Entonces, como tercer punto, Dios premia la obediencia y esta trae bendiciones a nuestras vidas. En Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y con esto quiero ser muy enfática, no es solamente leerla, y es como tener esa claridad. La estoy leyendo, pero la estoy poniendo en práctica o simplemente la estoy leyendo. Si quiero ser obediente, no solo la debo leer, no solo la debo escuchar, sino que también la debo llevar a la práctica. Bueno, entonces hoy recuerdo cuando intenté empezar a escribir mi mensaje, solamente pensaba en algo, pensaba en cómo un día yo escuchaba de Dios, pero no ponía en práctica sus mandatos. También recordaba cómo todo el tiempo me quejaba y decía, Dios mío, ¿por qué? Pero no entendía que ese por qué era porque no obedecía. Y todo el tiempo me decía, obedece, obedece. Cuando llego a sus pies y empiezo a ver mi vida de otra manera, empiezo a ver que Él tiene un propósito para mí, pero que ese propósito se va a cumplir si solamente obedecemos. Entonces empecé a entender que era solo bajo su voluntad que yo tenía que caminar. Entonces entendí cuando siempre Él me decía, obedece, obedece, y ahora siento que no estoy equivocada y que su palabra es como mi manual. Su palabra es mi manual de vida en eso que quiero hacer, que es obedecer. Porque sé que si obedezco, eso va a traer bendiciones a mi vida. Entonces, amado Padre, hoy reconozco que soy tu hija y que el camino para ser perfeccionado se alcanza mediante la obediencia, guiados por el Espíritu Santo. Hoy sé que sí puedo transitar en el camino correcto, donde tú me demuestras que hay una gran esperanza y que todos podemos ser perfeccionados por ti. Reconozco que obedecer a tu palabra traerá bendición a mi vida, de lo contrario todo será sombrío y carente de luz. Y si tú, nuestro Señor Jesús, tuvo que aprender en su humanidad la obediencia, cuánto más nosotros que luchamos a diario con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, guíanos, Padre, para que podamos tener la humildad de tu Hijo Jesús en nuestros corazones y así poder ser obedientes a tu autoridad y palabra. Amén. Ya. Amén. Muy bien, Felicitaciones. amén. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo la ven? No, eso es una cosa impresionante. Súper bravo. Bueno, para que ustedes de pronto vayan viendo cómo se mueve el Señor, yo no sabía, creo que Paola me dio el bosquejo, pero yo no sabía que ella iba a hablar de la obediencia, y tampoco sabía que César, ustedes no crean, ay, se está acomodando, no, eso es el Señor el que va haciendo toda la obra, ¿no? Para que ustedes sepan que Dios se mueve y aún se mueve a través de esas plataformas. Y gracias porque definitivamente tú eres un ejemplo de obediencia, ¿sí? Y eso es todo lo que ha marcado
tu trayectoria en la iglesia y mira cómo has crecido. Qué bien, muchas gracias, Paula. Dios te bendiga. No, Alex, gracias a ti y gracias a Dios, porque hoy miro hacia atrás y veo que mi vida ha cambiado enormemente. De verdad que, por ejemplo, en este momento, yo no sé qué sería de mí si no estuviera tan cerquita de Dios como me siento. O sea, no tuviera la fortaleza que tengo, no sería lo que soy en este momento para mis hijos o para las personas que están ahí esperando que yo las ayude. Entonces siento que todos los días él igual me sigue diciendo lo mismo, obedece. Para mí esa palabra ha sido el pan de mi vida. Desde que llegué ese día que él me estaba esperando, para mí ha sido una bendición obedecerle, porque cada vez que le obedezco llegan cosas a mi vida. Amén, muchas gracias. Y mira, te demoraste 6 minutos. Luisa se demoró 7. Así se puede dar un mensaje espectacular en poquito tiempo. Ay, no, pero no puedo ser. Yo lo planeé para los 5 minutos, Alex, y lo repasé toda la tarde. Pero súper, se le apagó el computador porque necesitamos escuchar lo otro adicional que tú dijiste. Listo. Se prepara don Gonzalo, por favor. John Mario, y se prepara don Gonzalo. Bueno, buenas noches, mi nombre es John Mario Mejía. El mensaje de hoy se titula "Y dijo Dios que exista la luz". Vamos a apoyarnos en este versículo, 1 Corintios 4:5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está en lo oculto, en la oscuridad, y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Los invito a que oremos. Padre Celestial, hoy coloco delante tuyo, Señor, este momento, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, por medio, Señor, de mi boca, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, haciéndose propia tu palabra en cada persona y en cada corazón, Señor, que llegue este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, que quites todo velo, Señor, que quites todo temor, Señor, de esas personas que en igual condición que como yo, Padre Santo, necesitan de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, te dedico este momento. Amén y amén. Bueno, siempre me he hecho esta pregunta, lo que hace que estoy en Casa Roca, porque más que preguntarles, lo he escuchado de varias personas, pero también me he preguntado hacia ustedes y quiero hacerles esa pregunta sin que me la respondan, simplemente que lo piensen y que vayan sacando una idea de qué va quedando en el mensaje. ¿Qué nivel de confianza les genero yo en ustedes? O sea, ¿qué percepción tienen ustedes de mí? ¿Sí? Entonces, para los que no me conocen, les voy a contar pues lo que ahora soy en Cristo, lo que hace que lo conozco. Hoy en día puedo decir y pararme con tranquilidad de que soy una persona honesta, de que soy una persona fiable, de que soy un hijo de Dios con mucha sed de Él, que busco incansablemente ser ecuánime, ser equitativo, que me considero un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, que tengo muchas fallas, pero que hay muchas cosas que mejorar y que igual lo que he escuchado de las personas que dicen, soy muy trabajador, soy emprendedor, soy un resiliente. Entonces, no como para dar alarde de lo que soy, sino simplemente para dejar en el mensaje un paralelo de lo que se aproxime lo que van a escuchar. Quiero que nos apoyemos también en este otro versículo, donde dicen, reconstruirán las ruinas antiguas. Lo dice Isaías 61:4. Reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. También en Romanos 13:1, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿A qué voy con esto? Que en mi hogar empezamos a desordenar ese plan que tiene el Señor para cada hogar. Vengo de una familia disfuncional, vengo de un padre pues que nos abandonó cuando yo tenía 8 años, soy el cuarto de 6 hijos. Eso es una reseña breve que les voy a hacer para que nos
contextualicemos, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo un poquito cómo se va desbaratando todo el modelo que quiere Dios en las familias, todo lo que no debe de ser, ¿sí? Entonces, en mi caso, como les iba contando, mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años y eso llevó a que mi madre saliera del hogar y se fuera a trabajar para buscar pues la provisión para el hogar. Allí se empieza a desbaratar todo ese orden de Dios y nosotros empezamos también a desobedecer esas autoridades, la autoridad del hogar, y empezamos a buscar en la calle las cosas que no tenemos por qué, no tendríamos por qué hacerlo si estuviéramos en una familia entregada al Señor. Pasan los años, pasa un tiempo y decido a los 12 años, ya estoy hablando de 4 años más tarde que papá se va, a los 4 años ya comienzo a salir de la casa, digo no voy a estudiar más y empiezan los malos caminos en mi vida. Ya empiezo una vida desordenada, empiezo a entrar en las pandillas en Medellín y me involucro ya en un mundo dominado por Satanás, donde predomina pues todo el desorden al que el mundo va invitando. Entonces, en ese trasegar empieza una carrera delictiva, una carrera donde cada vez va creciendo el de riesgo y el nivel de compromiso para la tarea en que ese momento está encaminada mi vida. Aprendo a manejar todo tipo de armas, empiezo a meterme en los combos que más llamamos, conozco toda la dinámica de violencia en la ciudad de Medellín porque viví en carne propia todo ese proceso. Lastimosamente, pues estuve pues muy de cerca con lo que fueron las pandillas, las milicias populares, lo que fueron los combos de paramilitarismo y las bandas criminales. Todo esto fue una carrera que hasta solo hace 6 años aproximadamente abandoné. Producto de todo esto vienen las consecuencias y empieza uno a cuestionarse, me empiezo a cuestionar dónde está Dios. Producto de todo eso fue que me hirieron en 2 ocasiones de bala, que fui detenido y fui llevado preso en 2 ocasiones. Esta última ocasión donde pagué 2 años de prisión, una experiencia dolorosa, muy fuerte, pero que ahí también estaba la mano del Señor. La mano del Señor me lleva allí porque Él me quiere cuidar. Estamos en una lista en la ciudad, porque ya manejábamos unos estándares muy altos en ese bajo mundo, donde éramos muy reconocidos, y Él empieza y me saca de ese lado de allá y me mete a prisión. Entonces yo empiezo a preguntarme, porque no conozco de Él, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Igualmente cuando estaba herido en el hospital, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Y empezaba a creerme esas mentiras de que yo era el que hacía todo eso con mis fuerzas, que yo era el tremendo del barrio, el chacho del barrio, porque pues me salí bien librado, entre comillas, de los disparos. No me mataron mucha gente, pero a mí no. Bueno, en fin, todos esos engaños que suelen pasar. Entonces, todo esto les quiero es hacer ese llamado, les quiero es llevar este mensaje especialmente a todas las personas que en igual situación que como yo estuve, o similares, o que independientemente tienen cosas ocultas, que es momento de que sean libres. En mi caso, lo hago para que las personas no tengan que hacer como el pueblo de Egipto, que dar vueltas y vueltas, como en el caso mío, que fueron 35 años inmerso en este mundo, sino que cogen el camino directo hacia la salvación, hacia la tierra prometida. Entonces les quiero dejar estos 3 puntos basados en 3 versículos. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Ahí claramente el Señor me invita a que una vez que yo haya conocido del Señor, tengo que abandonar todo eso. Mi lucha siempre fue en busca del dinero, porque esa fue la carencia y eso fue lo que me llevó a toda esta escuela criminal, ¿cierto? Entonces, Él me invita a que me despoje de todo eso y que ese amor al dinero, que antes era, entre comillas, tan fácil de conseguirlo, que hablábamos de millones diarios, de millones semanales, hoy simplemente es con el sustento y el sudor de lo que pueda vender en los negocios.
Entonces, abandonemos esos dioses y encaminémonos a lo que Dios nos manda. Ese punto se llama es necesario nacer de nuevo. El siguiente punto, ser sensible a los propósitos del Señor. Isaías 61:4. Ese siento que es el llamado que Dios me hace cuando me rescata y me invita a pasarme al lado de Él. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año agradable del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que estén de duelo, a confortar los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Entonces allí veo cómo el Señor coge todo lo que está imperfecto y va haciendo ese cambio y lo va utilizando. Qué pena ponerme de ejemplo, pero es lo que he vivido y es el modelo de transformación que les puedo ofrecer, ¿sí? Cómo el Señor me saca y me trae a este mundo nuevo y me está utilizando, hoy gracias a Dios, para ser un líder en las columnas de Casados. Entonces, ese versículo me llega mucho al corazón porque Él me está utilizando para ser consejero y para ayudar a muchas personas mientras que pueda. Y el último punto para terminar, sacar a la luz todo lo que está oculto. Es en mi caso, ¿cierto? Entonces, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Está en el versículo de Santiago 1:22. También en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Entonces, como bien lo pueden ver, era el momento de que Dios me utilizara. Para mí no ha sido fácil hablar sobre este testimonio, pero es lo que Dios puso en mi corazón que yo debería de hacer. Es tener esa libertad de poder hablarles a esas personas, a ustedes que me están viendo, que me están escuchando, que es el momento de sacar todo lo que esté en la luz. No puede ser también de que se relacione con el crimen, no, puede ser algún caso de infidelidad financiera, un robo pequeño, cualquier cosa de esas que tengamos oculto, es el momento de buscar esa libertad en Jesús. Bueno, Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, te doy gracias, Señor, por disfrutar de esa paz y esa libertad que tú me das, Señor, y que quiero ofrecerle a los demás, Señor, para que se acerquen a ti, Padre Santo, porque tú eres la luz, Señor, y en ti no hay nada oculto, Padre Celestial. Yo te pido, Padre, que tú quites, Señor, esos pensamientos de señalamiento, Señor, de juicio, Señor, de las personas, Señor, y que los invites, Señor, a ver más allá, Señor, a que puedan tener, Padre Santo, Señor, la confianza, Señor, de que tú haces y utilizas, Señor, a las personas imperfectas, Señor, para hacer cosas grandes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermoso. Muy bien, Mario. Muchas gracias, qué lindo. Muy lindo, felicitaciones. Muchas gracias. Me le cuento que lloro, de verdad que sí. Súper, súper. Carlos, yo no hago y no llorar acá. Yo también estoy que lloro. Lloren porque eso trae mucha sanidad al corazón. Debería seguir Tati, pero la premio y yo les mandaré el videito. Pero si quieres sigo, después de don Gonzalo. La prédica de Tati es continuación de la prédica de Dios. Total, por eso hice tantos gestos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en algo. Increíble, pero creo que eres esa ciudad que Dios está construyendo y qué hermoso ese mensaje que Dios está utilizando de esa manera y como les decía, porque tal vez ninguno se imaginaba eso de Dios. Cuando me lo contó tanto, jamás en la vida hubiera pensado algo así, y es lo más hermoso que el Señor ha hecho, y cada vez que yo los veía aquí conectados y los veía con su hija, esa hija es muestra del amor de Dios. La hija es nuestra restauración total. Es algo muy bonito, gracias John por dejarme utilizar. Y más hermoso el mensaje, que tenemos que dejar que todas esas cosas salgan a la luz, porque tú eres ya una nueva creación y ya Dios te va a seguir utilizando este mensaje.
Amén, amén. Muchas gracias a todos. Perdón por el tiempo. No, pues perfecto, no, el tiempo estuvo genial, muy bien, muy bien. Yo lo que veo problemas para los últimos, porque esta siempre es mejor. Uno dice, pero ¿cómo van a hacer algo mejor? Y cada vez están mucho mejor. Entonces, bueno, es Dios el que se encarga. Muchas gracias, Dios. Dios te bendiga y escuchamos a don Gonzalo. Alejito, la comida. Ahora acá. Buenas noches. Bueno, hombre John, qué bueno haberlo escuchado, que ha llegado y ahí nos muestra el Señor que hay mucho por hacer. Y pues el tema que voy a tocar es el que el Señor me ha puesto en el corazón y el que me mueve y el que me hace ir, el que yo no sé de dónde salen las palabras, pero cuando yo encuentro una persona y el Señor me la pone y entonces por esto. El tema de hoy, el mío, es creer y recibir, ¿cierto? Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cuando uno lo recibe y sabe todo lo que ha hecho por uno, uno tiembla, hace de todo porque siente esa presencia del Espíritu Santo. Y voy a tomar este tema que es el camino, la verdad y la vida. Y he tomado el texto de Juan 1:12. Ese texto que todos lo conocemos, pero es que es profundo, es hermoso, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo a hacer en todo este tiempo, y cuando recibimos las prédicas tan hermosas que nos vienen a través del pastor y de todos los predicadores que hemos visto, nos ponemos en presencia del Señor. Oh Padre glorioso, muchas gracias por la bendición de este día, por la bendición de la salud y de la vida. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir y como hermanos a través de este link, Señor. Gracias por que no podemos estar presencialmente, que hubiera sido algo hermoso, pero Señor, tú solamente sabes por qué pasan las cosas y lo tomamos y obedecemos, Señor. Gracias, Dios. Ponemos en tus manos y oro por todos y cada uno de mis hermanos en Cristo en que estamos reunidos. Bueno, somos llamados e instruidos por la gran comisión que todos debemos cumplir, que todos debemos estar mirando cómo es. Está en Mateo 28, 19 y 20. Y de compartir la palabra de Dios, llevándolo a todos aquellos que no la conocen, porque tiene una vida, una visión errada, que uno se pone a hablar en la calle o con personas y tienen una visión muy errada de lo que es Dios, de lo que uno puede llegar a experimentar. Y entonces nosotros tenemos que llevar a todos aquellos a que conozcan, a que tengan esa creencia de falsas y mitos que los alejan de disfrutar de la paz y el amor de Dios y de una vida eterna. Somos los que nosotros somos llamados a que ellos la conozcan, a que disfruten de ese amor, de ese conocimiento, de que si nosotros una vez estuvimos de pronto con imágenes, con cosas, con esto, lo otro, debemos entrar suave, con amor y pidiéndole al Señor que nos dirija. En Romanos 8:14 tenemos porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En el 15b dice, si el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Al conocer esta verdad que por fe recibimos y sabemos que es verdad, pues Dios se hizo hombre y habitó en este mundo, nos dejó sus enseñanzas, sufrió la muerte de cruz por amor a todos nosotros, y así con su muerte nos enseñó que nosotros también debemos morir cada día en nuestros pecados, recibirlo y tener una vida nueva. En Juan 3:16 encontramos que porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea
crea, ¿cierto? Y lo reciba, y lo lleve, y lo comparta. Y entonces nosotros no nos debemos de quedar con él. Tenemos que tener esa vida eterna, compartir la enseñanza, esa vivencia que estamos teniendo. Y así como nosotros hemos creído, lo recibimos, creemos que Cristo Jesús es el camino, que es la verdad y la vida, como hijos de Dios que lo conocemos en verdad y lo adoramos solo a Él, debemos compartir con todos los que no lo conocen y tienen una imagen y un método errado quién es Dios, su Hijo nuestro Señor Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. A ver, Jesucristo siempre se dio a conocer como el Hijo de Dios. En Juan 10:30 dice, mi Padre y yo somos uno. Y así como Él enseñaba que Él estaba con Dios y era Dios, entonces nosotros debemos compartir también eso, de que si Dios está con nosotros, que sentimos la presencia, que sentimos su Espíritu Santo, nosotros también debemos compartir e enseñar sobre esa verdad, de que Dios está con nosotros y nos apartó, nos estamos volviendo santos para que Dios nos siga usando, para que sigamos yendo a hacer esa gran comisión que el Señor nos dejó, que nos enseñó a través de los apóstoles. Es siempre compartir. En Juan 7:16 dice, Jesús dijo que lo que enseñaba venía del Padre. Y mire que nosotros también, ¿de qué enseñamos? De lo que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo nos lo dio a través de los apóstoles, y tenemos esa verdad tan grande que la tenemos en la mano y la podemos llevar y la interiorizamos, la volvemos de nosotros, de que esa palabra viene de Dios y nosotros somos los que tenemos que llevarla. Jesús dijo que lo que enseña es del Padre y nosotros tenemos que llevar esa gran verdad porque nosotros somos seguimos ese camino que es el Señor Jesucristo. Jesucristo cumplía con la tarea que Dios le había asignado, enseñar la verdad, instruir el camino, despertarnos, quitar las vendas de los ojos. Cuando nosotros hablamos de la verdad, porque ya la conocemos, la disfrutamos, nos gozamos y vivimos en esa bendición que es la verdad del Señor, debemos también compartirla, no quedarnos con ella. Cuando nosotros encontramos a alguien y que ellos nos quieren hablar, nos quieren poner todos sus temas, sus cargas, cuando ellos saben que nosotros estamos estudiando, que vamos a una iglesia cristiana y ellos hay algo que no les permite. Entonces, cuando nosotros tenemos que romper esa cadena, hablarles, compartirles, decirles que Dios los ama, que no les dé miedo, que vayan, que conozcan. Yo les he dicho, venga, le comento, esto dice la palabra y esto dice Dios. Mire, vamos a hacer esto. Yo les comparto y de una vez les voy diciendo que no es que quiero que ya se vayan a mi iglesia, a donde yo he aprendido, para que ellos vayan. Yo no les encierro así, sino que les voy compartiendo y los voy llevando. Y les hablo de que son ataduras y tradiciones y que a eso lo aparta uno de la vida de Dios. Entonces es siempre estar ahí. Nosotros debemos compartir con todos del amor de Cristo Jesús, hablarles e indicarles que no somos nosotros los dueños de la palabra que está en la Biblia. Decirles como firme, pero llena de amor y del Espíritu Santo, que recibir a Cristo como Señor y Salvador es lo más importante en la vida de cualquier persona. Porque nuestro Señor, eso fue lo que nos dijo, vayan, ¿sí? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he dado. Eso es algo hermoso que a uno lo lleva a salir a compartir. Bueno, no sigo hablando porque yo me voy ampliando. Señor Jesucristo, hoy me acerco a ti para pedirte perdón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerles comentar cuando uno recibe al Señor Jesucristo y decirles, reciba al Señor Jesucristo, que es lo cosa más importante que uno puede hacer en la vida. Y decirles,
que el Señor Jesús le perdona todos los pecados, que uno reconoce y que uno recibe al Señor como Salvador. Y cuando uno le pide que me llene de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, si uno lo está haciendo con amor, lo está haciendo para el Señor, el Espíritu Santo viene. Y en esos momentos uno siente unas fuerzas, unas energías, unas cosas hermosas. Y cuando le pide que el nombre de esa persona lo escriba en el libro de la vida, eso está uno asegurando y apartando más para el Señor y darle gracias. Espero que haya sido mi sentir, haya sido lo que el Señor quería ponerme hoy para compartirles y un poco cómo lo hago y cómo me enamoro cada vez del Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias por bendecirnos y por cultivar cada día nuestro amor hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Gracias. Muy bien. Bueno, ¡Bravo! gracias. Muy bien, Gonzalito. Gracias, gracias, Muy gracias. bien, don Gonzalo. Muy bien, y eso sí que lo vamos a necesitar ahorita para evangelismo, que sigue una materia hermosa que ustedes van a tener. Entonces, de verdad que va a ser algo espectacular. Él me pidió como 5 minuticos al finalizar esta charla, porque les va a dar como un saludito y les va a poner de una vez como unas tareas. No, él no pone tantas tareas como yo. Bueno, muy bien, don Gonzalo, excelente todo, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga por ese sentir tan bonito y creo que es un llamado a la reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuántas oportunidades tenemos al día de compartirle a otros del amor de Dios? ¿Cuántas? Y de pronto no lo hacemos. Entonces va a continuar Aida Victoria, y se prepara, por favor, Pilar. No seguía Tatiana. Ella, sí, es que el de Tatiana es tan, bueno, hágale pues, Tati. Sí, Sí. Tatiana, luego sigue Victoria y luego Pilar. Dale. Listo. ¿Me escuchan? Muy bien. Listo, acompáñenme por favor a Isaías 62, versículo 1. Dice, las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Bueno, amado Padre, gracias Señor por esta palabra que nos regala, Señor. Gracias Dios porque no nos hemos puesto de acuerdo, Dios, pero nos estás hablando sobre la identidad, Señor. Nos habla sobre la obediencia, Señor, y nos habla sobre la verdad, papá. Gracias, Señor, porque tienes un mensaje poderoso, Dios. Úsanos, Señor, como un instrumento tuyo, papá, que no haya absolutamente nada en mí, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien hable, papá, que toque los corazones y que haga algo poderoso e impactante. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que se pisan a los niños. Bueno, la prédica se llama ¿Y tú cómo te llamas? Entonces, esta prédica el Señor me la colocó hace unos días en un devocional y volvió y me la confirmó. Y creo que es una prédica para mí, es una prédica para algunas personas que están acá. Vamos a ver lo que éramos antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Nosotros antes éramos una ciudad en ruinas, con las murallas completamente destruidas. Éramos un lugar de luto y de cenizas. Éramos un pueblo esclavo, una ciudad abandonada, una tierra desolada y una ciudad de perdición. Acompáñenme al Salmo 74, versículo 3, dice, dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas, todo en el santuario lo ha destruido el enemigo. Nosotros estábamos bajo el poder del enemigo y en mi caso estaba direccionado bajo el poder del enemigo. Hablaba mentira porque el padre de la mentira era quien me dirigía. Estaba cegada por el Dios de este mundo y era hija de la desobediencia. Colocándolos un poquito en contexto, en mi vida, pues a pesar de que ustedes de pronto me ven muy dulce, muy tranquila, tuve una adolescencia demasiado revolucionaria y muy desobediente a mis padres, llena de cosas muy negativas y emociones muy tóxicas, desbordada de todo ese tipo de cosas, porque como leía ahorita, mi vida era dirigida por el maligno. En varias ocasiones tuve encuentros con Satanás, voy a contarlo rápidamente, no estaba dentro de lo que estaba pensado hablar, pero el Señor lo está colocando en mi corazón. Tuve una época en donde estuve casi por 4 horas dentro de una piscina sumergida,
yo no sabía nadar, eso fue como cuando tenía 8 años y de manera milagrosa estuve bajo el agua muchas horas, no sé cuántas horas, porque cuando me sumergí al agua estaba de día y cuando salí era de noche y vi a Satanás, lo vi de piel negra y vestido completamente de blanco y se reía y se burlaba de mí. Entonces eso, pues en este momento el Espíritu Santo me lo pone y sí, realmente estaba dirigida completamente por Satanás. Pero aquí también hay un mensaje tan hermoso y es que absolutamente nada nos va a separar del amor del Señor. Ni ángeles, ni demonios, ni absolutamente nada, porque humanamente yo no puedo estar bajo el agua tantas horas y no morir. Y realmente lo que Dios quiere se va a hacer. O sea, absolutamente nada va a obstruir el plan divino que Dios tiene con nosotros. Entonces, esto no estaba dentro de la predicación, pero el Señor acabó de ponerlo en mi corazón, entonces se los comparto de manera de que todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros se va a hacer, absolutamente todo. O sea, hasta a mí, o sea, yo puedo decir que resucité porque el Señor hizo que viviera y hoy estoy en la presencia de Él y en la gloria de Él proclamando su mensaje. Bueno, continuemos. Vamos para Lucas 19, del 9 al 10. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si lo ponemos en el contexto, está hablando de cuando Jesús ingresó a Jericó y Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. Zaqueo era un recaudador de impuestos y pues ante la multitud él era un hombre pecador. Pero Jesús hace algo muy hermoso y le dice que baje del árbol, que él se va a quedar esa noche en su casa. Yo creo que el Señor ha hecho eso con nosotros y aunque nosotros fuimos pecadores y nuestra casa, nuestro terreno, nuestra ciudad, nuestro pueblo no era digno de que el Señor tocara ese lugar, el Señor nos llama y nos dice que se va a quedar con nosotros. Entonces es muy hermoso que Dios no nos juzga por nuestro pasado ni por nuestros pecados y que por el contrario quiere pisar nuestra casa, quiere hacer presencia allí. Y cuando Dios pisa algún lugar, hay bendiciones. ¿Qué hace Dios cuando entra a la tierra de un pecador? Hará resplandecer su justicia sobre nosotros como el amanecer. El Señor promete que te sostendrá de la mano para que todos te vean. Nos promete recibir un nuevo nombre que sale de la boca del Señor. Me parece precioso esto, que el Señor nos tome de la mano y nos coloque en un lugar de honor, que el Señor sea quien nos dé la identidad, que el Señor sea quien coloque el nombre. Realmente no nos llamamos una ciudad desolada, ni una ciudad destruida, ni una ciudad en ruinas, sino que el Señor es quien coloca el nombre para cada uno de nosotros, para ustedes, para mí, para todas las personas que vayan a escuchar este mensaje. Sin embargo, ¿qué podría hacer o impedir que Dios nos rescate? ¿Qué podría hacer que realmente Dios no ingrese a esta casa? Y acá Dios colocaba en mi corazón que aunque nosotros pudiéramos llevar un tiempo en la iglesia y que nos estuviéramos congregando, que estuviéramos realizando nuestros devocionales, si lo comparamos con una ciudad, entonces permitimos que el Señor ingrese a ciertas áreas, pero hay ciertas áreas en donde decimos, no, Señor, no entres acá porque no quiero que me toques esto, porque no quiero obedecer, porque no me gusta que me toques este tipo de cosas. Entonces, Dios colocaba que de pronto nosotros, sin habernos dado cuenta, estuvimos cerrando las puertas de algunos lugares, algunos sueños que teníamos, no sé, el tema de finanzas puede ser, las relaciones interpersonales, las relaciones con la familia, cerramos esa puerta para que el Señor no entrara allí y obviamente no puede hacer la obra. Entonces, los invito también a que abramos las puertas nuevamente, las puertas de nuestro corazón para que Dios gobierne completamente cada área de nuestra vida. Lo mejor que le puede pasar a una persona es que Dios gobierne todo, que se lo coloquemos delante de Él y que digamos, bueno, Señora, es tu voluntad, yo obedezco lo que tú me digas, así a veces nos cuesta y nos duela, pero lo mejor que le puede pasar a una persona es estar en obediencia y estar en los caminos del Señor. Vamos a Isaías 65, versículo 1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me escuchaba. Aquí estoy, dije en una nación que no invocaba mi nombre. Y bueno, acá nuevamente el Señor me dice que no demos descanso a Dios, que insistamos en esas oraciones, dice, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. No dejen descansar al Señor hasta que termine su obra. Y lo llevo al tema de las áreas en donde nosotros cerramos puertas porque dijimos, no, Dios no nos va a responder en el área financiera.
Dios no nos va a responder en la mejoría con las relaciones interpersonales con la familia, por ejemplo. Pero hoy Dios nos está llamando a que insistamos en la oración, a que no lo dejemos descansar, a que persistamos hasta que el Señor termine la obra con nosotros. Y sabemos que la oración es un arma poderosa y que nosotros la tenemos en nuestra boca. Entonces los invito a que podamos nosotros persistir en esas oraciones que de pronto Dios no nos ha respondido, y también persistir en esas oraciones para otras personas, para que nosotros podamos bendecir a otras personas, para que nosotros podamos apoyar a aquellas personas que vemos que están en necesidad, y sabemos que Dios va a respaldar nuestras oraciones y que Dios va a cumplir aquello que es bueno para los demás. Listo, entonces voy a terminar con una oración. Papá, gracias Señor por este tiempo que nos regala, Señor. Gracias, amado Rey, por la palabra que me das, Dios del cielo. Te pido, Señor, que llegue a los corazones, Señor, de cada personita, Dios, y que realmente no seamos conocidos como personas, Señor, que estábamos desoladas y en ruinas, sino que podamos conocernos como la ciudad del deleite tuyo, papá, como esa Jerusalén, Señor, de quien te regocijas, papá. Gracias, Señor, por utilizarnos con poder, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Tatiana, muy linda, muchas Muy gracias. bien, mi Tati. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa belleza? Mati, Ay, muchas Gracias. gracias. Muy Súper. linda. no, espectacular. Muy bien, Tati, muy bien, espectacular. Ese testimonio, sí, no estaba en el video. No. Resucitaste. Sí. Señor Jesucristo. Ahí entiende uno tantas cosas. Qué bueno, Tati, qué bueno. Dios seguramente nos va a seguir utilizando mucho. Les cuento, hoy estuvimos grabando en la iglesia con el pastor. El pastor tiene muchas ideas y entre esas ideas yo creo que vamos a necesitar que todos sirvamos, porque eso es lo que se viene para la iglesia, es una cosa que uno no se imagina todavía, pero creo que el crecimiento va a ser tal que los necesito a todos sirviendo en todos los ministerios, porque creo que no vamos a dar abasto. Entonces, gracias Tati, gracias por todo lo que has hecho, y creo que ahorita te voy a hacer una propuesta con respecto a todos estos videos, porque la idea es creo que sacarle el mejor provecho. Entonces, nos va a tocar Claro hacer. que sí, muchas gracias. Ahí hacemos una cosa bien chévere. Muchas gracias, Tati, espectacular. Y yo, Mario, espero que hayas entendido lo que Dios te quería decir. Bueno, continuamos con Victoria y se prepara Pilar. Muchas gracias. Bueno, el tema que yo escogí se llama ausencia de Dios. Tiene que ver mucho también con mi testimonio personal. Escogí este tema, cómo llenar un corazón vacío. Y para eso vamos a ir al Salmo 51:10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y la firmeza de mi espíritu. Vamos a orar. Señor, vengo humildemente ante ti pidiéndote que limpies mi corazón de toda culpa. Oro para que mi corazón siempre sea recto delante de ti, específicamente donde mi lucha es mayor, pues cada día necesito llenarlo de tu amor y tu bondad. Te pido, Señor, que hoy toques cada corazón de los que estamos aquí presentes y los llenes de lo que cada uno necesita. Amén y amén. Bueno, del corazón del que yo les voy a hablar, pues obviamente no es el corazón de ese que hace sístole y diástole, que es el músculo que mueve toda la sangre. En arameo y en hebreo, según el pastor Darío, pues este corazón al que nos habla la Biblia es ese ser interior que hay en nosotros y donde vive el ego. Cuando nosotros llegamos, digamos que a la iglesia, a los pies de Cristo, pues nuestro corazón está vacío, está cargado de muchos interrogantes. Siempre llegamos, pues en mi caso, con una angustia latente, con una ansiedad de llenarlo, a veces hasta con todo lo que se ofrece. Recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia a Bogotá, pues asistía a cuanto evento me invitaban, a cuanto ayuno podía participar, ahí estaba, y pensaba que con eso ya Dios estaba como llenando esos vacíos, ese vacío que había en mi corazón. Luego, pues ya, digamos que uno piensa sobre todo cómo poder empezar a llenarlo. Y digamos que empieza a pedirle a Dios esas respuestas y
que en el caso mío, pues solo Dios sabe, y lo conozco yo, cuál es la angustia y cuál era esa necesidad en ese momento. Y obviamente los consejeros que Dios dispone de la iglesia para que lo guíen a uno en ese proceso. Voy a retomar nuevamente el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. En este versículo del Salmo 51, el rey David pues, estaba enfrentado a una situación bastante fuerte porque después de que era considerado como conforme al corazón de Dios, como tenía esa ganancia ante Dios, viene y comete un error gravísimo, cae en pecado, porque es cuando comete el adulterio con Betsabé, y Dios le envía al profeta Natán y lo confronta. Entonces, yo escojo este versículo porque es, digamos, que lo que me muestra a mí que uno debe estar haciendo a diario, confrontarse, mirar, buscar siempre que Dios lo limpie, lo sane y obviamente llene ese corazón que tenemos, esos vacíos, pues con su palabra y con todo su amor. Yo les voy pues, casi que a recordar, porque lo hemos visto en muchas prédicas, digamos que 4 aspectos que para mí me sirvieron muchísimo en mi proceso de sanidad interior. Uno de ellos fue reconocer que hay que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. En la palabra de Dios, en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Digamos que siempre tenemos que buscar esa confesión. Una confesión es admitir lo que hemos hecho a nosotros mismos. Primero reconocer esas faltas que hemos cometido, luego tenemos que llevarlo ante Dios y luego pues obviamente buscar a la persona que hemos afectado con ese pecado o esa falta que hemos cometido. El segundo punto es clamar a Dios para que sane nuestro corazón. En Ezequiel 36:26, ya el profesor pues lo comentaba al comienzo de la clase, es el mismo versículo que utilizó el pastor Darío en la prédica del domingo, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dios instruyó, digamos que para este versículo, a Ezequiel, para que les advirtiera a los habitantes de Jerusalén sobre la destrucción que se iba a dar en Jerusalén. Porque en ese momento, digamos que el pueblo de Dios estaba sin la presencia de él. Pero también ahí le da una promesa y es esa profecía de restauración. Y es la que nosotros también debemos pegarnos en nuestro proceso. A veces decimos, llevamos 15, 10, 4, 3 años y uno siente que ya como que todo lo que tenía que sanar lo realizó, pero resulta que a veces quedan cosas todavía guardadas que debemos sacar. El otro punto, el tercero, es recibir consejería para nuestra restauración. Aquí yo tomé el Salmo 139, 23-24, que es un salmo bellísimo donde dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Nosotros a veces pues necesitamos un apoyo para confesarle a Dios frente a otras personas, o sea, es como una persona que es nuestra guía espiritual, que Dios la dispone en cada iglesia. Digamos que las personas que trabajan en el ministerio de oración o de consejería, pues son esas personas que Dios nos dispone para que nosotros podamos sacar. Hay cosas que nosotros tenemos guardadas que solo en consejería salen. Hay otras cosas que aparecen, uno dice, no, mis pecados o las cosas, los errores que he cometido en la vida son estos y estos, pero resulta que en una charla de consejería Dios nos muestra muchísimas cosas más que a veces ni siquiera nos imaginábamos que las teníamos. Entonces, digamos que en mi proceso que realicé en Bogotá, en la iglesia en Casarroca, yo tuve la fortuna de contar con 2 guías espirituales muy lindas, muy fuertes en oración. Una vez fue Natalia Cormane, que a comienzos de este año se fue a la presencia de Dios, y la otra fue Gladys Luna de Martínez, una mujer fuerte en oración. Yo creo que estas 2 mujeres que Dios me puso en mi camino me ayudaron muchísimo en mi proceso. El último punto es apartarnos de las tentaciones del mundo. En Marcos 14:38 es cuando Jesús está
en el huerto de Getsemaní, a punto de pasar el golpe más duro, el dolor más grande, y cuando los 3 apóstoles que los acompañaban los dejó orando, y él regresa y los encuentra durmiendo, y ahí en este versículo dice: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Digamos que en este versículo, pues Dios que nos quiere mostrar que tenemos que estar, a pesar de que estemos en la iglesia, no podemos bajar la guardia, porque el enemigo está rondando y en cualquier momento pues podemos caer en tentación. Entonces es tener presente siempre eso. Hay algo que también es importante, es que debemos llevar todo pensamiento a Cristo. Primero a Cristo, luego pasarlo a nuestro corazón, luego pasarlo a nuestra boca para proclamarlo, y por último a la acción, ¿sí? A veces que nos movemos por la emoción, entonces actuamos, luego pensamos, y ya cuando hemos cometido errores que de pronto pues no son muy fáciles de remediar. El pastor Darío tiene una frase muy linda sobre esto, y es que es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Cuando nosotros pasamos nuestra vida cotidiana por estas 3 partes, digamos que podemos actuar con seguridad, con que Dios nos está orientando y nos está guiando en cada paso. Además, pues podemos seguir también el consejo que nos da Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios. Dice, segunda de Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Bueno, ya para terminar, en Juan 3:21-22 dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada a Él. En esta parte el apóstol Juan pues escribe una carta para la iglesia de la provincia de Asia, y en este versículo pues nos enseña que si tenemos un corazón limpio de pecado, no tenemos nada que nos acuse. Dios nos da la confianza que necesitamos delante de Él y nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos. Así que un corazón sano y lleno de amor de Dios nos permite vivir una vida conforme al corazón de Dios. Ahora vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. Les voy a leer una carta que Dios les envía. Carta de Dios a mis hijos amados, estudiantes del IBLI. Querido hijo, hoy como todos los días me acerco a ti para recordarte lo mucho que te amo. No obstante, quiero recordarte, por si acaso se te ha olvidado, que llevé a mi único hijo amado Jesús a la cruz para que tú fueras salvo. No desaproveches esta oportunidad de ser un buen cristiano. Vive mi palabra llevándola a la práctica. A veces veo que te acomodas a algunas cosas de este mundo, que este mundo te ofrece y que no son buenas, pero yo sigo pendiente porque conozco tu corazón y sé que no está vacío. Sé que en este tiempo lo has estado llenando de mi palabra, y eso lo veo en tu alabanza, en las oraciones y en la lectura de mi palabra que llegan a mi corazón, pues no están arraigadas en quimeras ni en imaginaciones religiosas. Eso aumenta el deseo cada vez más de vivir puros para mi Hijo Jesucristo. Nunca dudes de mi amor por ti, pues como Padre te llamo mi Hijo. Mi espíritu está en ti y es más grande que cualquier cosa que puedas enfrentar en el mundo. Recuerda mi palabra, pues nunca pierde vigencia. Por sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Atentamente, tu Padre amado, Dios. Amén. ¡Wow! Ay, Aida, qué lindo. Gracias. Buenísimo. Excelente la Victoria. Muy bien. Mucho gusto. Qué bonito. Muchas gracias. ¡Ah, qué belleza! Dios la bendiga, Aida. Muchas gracias. Quiero decirles que Gladys López de Martínez no es nada más y nada menos que la consejera del pastor Darío. Imagínense que fue Victoria, la misma que el pastor. Bueno, Dios te por eso.
Y creo que es hacer esos pasos para poder mantener ese corazón limpio y poder llevar a que otras personas también lo tengan de esa misma manera. Muchas gracias, Victoria, y creo que tienes un muy buen llamado para esa parte de llevar esas enseñanzas de su palabra, ¿sí? No sé si has pensado de pronto más adelante en ser parte de la unidad educativa. Si no, pues ahí te pongo eso para que empieces a orar, que también necesitamos profes muy buenos aquí en el IBRI. Pilar Blandón, y se prepara Angie, por favor. Y luego Jamie. Escuchamos a Pilar. Buenas noches. Ay, no, yo como que no soy capaz, esto me habla. Profe, buenas noches para todos. No, ¿sí me escuchan? Hola, Pili, sí. Buenas bueno. noches, sí. Ahí está bien. Sí, pues, bueno. Sí, bueno, gracias porque no, como que no soy capaz. Bueno, el título de la predicación mía se llama Amnesia. Los pasajes bíblicos son Isaías 25:1 y Lamentaciones 3, del 22 al 23. Entonces voy a orar y los pasajes ahorita se los leo. Bueno, Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos utilizas para dar mensaje a personas que necesitan conocer de ti, Señor. Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí para que mi mensaje llegue como quiero y pretendo que llegue a las personas que no conocen de tu fidelidad. Te doy gracias por la vida de los pastores, por la vida del profesor. Gracias, Señor, para ti la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, entonces hoy quiero hablar de la fidelidad de Dios, ya que con facilidad olvidamos. Y les quiero hacer 3 preguntas. ¿Alguien se acuerda del nombre del sermón de hace 15 días? ¿O del color del vestido de grado? ¿Cómo se llama? Decisiones guiadas por Dios. Ay, profe. Segunda pregunta es el color del vestido de su mejor amigo de grado de 11. ¿Alguien se acuerda? Ni idea. ¿Y quién fue la primera persona que oró por usted en la iglesia? Bueno. Yo sí, Alejandra Agudelo. ¿Sí? Bueno, pero algunos... Muy bien. Algunos tenemos el diagnóstico de amnesia, ya que olvidamos con facilidad en nuestra vida la fidelidad de Dios. Cuando tomamos la decisión de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, siempre vamos a tener el respaldo de nuestro Padre Celestial. Fidelidad en medio de la tribulación. Los creyentes no debemos considerar las tribulaciones y las persecuciones como ajenas a la vida cristiana. Siempre vamos a padecer sufrimientos. Alabar en medio de la batalla, Isaías 25:1. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Siempre debemos dar gracias a Dios, alabarlo, como dice su palabra, ya que el profeta Isaías en ese tiempo, a pesar de que su pueblo iba a ser destruido, él sabía que Dios era su libertador y su consolador y por eso siempre lo alababa. Fidelidad es igual a amor. Lamentaciones 3, 22 al 23. El amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. El amor y la fidelidad son frutos del Espíritu Santo. Siempre Él muestra su amor y nosotros lo olvidamos con facilidad. Y pensemos por 2 segundos qué tenemos para comer en la cocina. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Dios siempre está ahí. Dios nos respalda. Dios siempre llega en el momento que es. A pesar de que, pues hablo, el ejemplo que voy a dar es de mi vida, en la vida de mi familia y en la mía. Que antes de la pandemia y después de la pandemia, a pesar de todo, de que no aplicamos para ninguna ayuda y nos inscribimos para todo y en ninguna pasamos, Dios siempre ha estado ahí, siempre nos ha dado alimento, nosotros no nos hemos enfermado ninguno, gracias a Dios siempre hemos estado muy bien. Entonces eso es fidelidad. Pues yo la conclusión que doy es que lo único real en nuestra vida es Dios. Él es papá, su amor nunca cambia,
Su fidelidad es incalculable. Él no nos pone una tentación más allá de la que no podamos soportar. Y pues para los que están viendo este mensaje, la palabra que les quiero dar es que confíen, que creen, que tengan una relación con Dios, que vivan una realidad de su gran amor. Nosotros no podemos soportar algo que Dios no nos ha capacitado para que lo soportemos. Si hay un deseo sincero y una dependencia a Él, siempre vamos a vivir en libertad, en agradecimiento, ya que su amor y su fidelidad son inmensos. Bueno, eso era pues mi mensaje y espero que nunca olvidemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. 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 Excelente mensaje. ¿Qué piensan, Yasmín? ¿Qué tal ese mensaje? ¿Ah? ¡Wow! Me encantó. No viera lo que corrí para llegar. En 40 minutos llegué de Pereira aquí. Ay, mucho cuidado. Pero bueno, gracias a Dios llegaste. Pero felicitaciones, Pilar, muy bien. ¿Por qué pensabas que no lo ibas a hacer? Lo hiciste muy bien. Manejaste muy bien todo. Una palabra muy apropiada para este tiempo y para este momento. De pronto hubiera sido muy chévere que tú hubieras ahondado un poquito más, porque claro, yo sé por qué tú dices de la fidelidad, porque toda la familia son independientes y trabaja en el área del comercio. Y entonces, aunque no aplicaban para ninguna de las ayudas, Dios ha sostenido sus vidas. Y Dios ha sido bueno con él. No sé cómo, porque ahora que pienso yo, nosotros no hemos pensado en las puertas, pero mire que Dios sí lo ha hecho. Y Dios es el que es fiel, ¿sí? Aún en medio de tantas situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, muchas gracias, Pilar, hermoso tu mensaje, pero creo que sufrimos de amnesia y que en medio de esas tribulaciones se nos olvidan todos esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, que no sigamos sufriendo amnesia y que ojalá que el mundo se pueda curar de esa amnesia y pueda reconocer la fidelidad y el gran amor del Señor que nunca, nunca cesa. Dios me la bendiga, Pilar, muy hermosa tu palabra. Angie, se prepara Jamie y creería yo que después de Jamie, Lina María. Listo, muy bien, escuchamos entonces a Angie. Buenas noches, un gusto saludarlos. Les quiero compartir un mensaje, un paso más cerca de papá. Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Bueno, Dios, hoy te quiero dar gracias, Señor Jesús. Gracias, papá, por permitirme estar en esta clase, Dios, por permitirme escuchar, Dios, tantos testimonios, tanta palabra, Dios, de transformación, Dios. Y es que claramente tú eres el Todopoderoso, papá. No somos nada sin ti, Dios. Hoy te quiero pedir que hables a través de mí, Dios, y que antes de ministrar cualquier corazón, ministra el mío, papá, porque te necesito, Dios, cada día, cada momento, cada segundo, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, Dios nos quiere libres, Dios nos quiere libres, Dios nos quiere alegres, Dios nos quiere en paz, nos quiere felices. Él no quiere que estemos dependiendo de cosas, de vicios, de personas, de cosas que nos atan, de que nos hacen daño. Él siempre nos quiere felices, gozosos, llenos de su espíritu, lleno de su amor, lleno de lo que Él nos ha dado para dárselo a los demás. Entonces, esto que digamos que nos ata, que nos esclaviza, que día a día nos hace perder como nuestro ánimo, nuestra felicidad, nuestra alegría, Dios quiere que lo llevemos a su cruz, lo llevemos a Él, lo entreguemos a Él y nos postremos ante Él y le dediquemos nuestra vida entera. Muchas veces pensamos que poco a poco nuestras luchas van a ir menguando, pero Jesús ya pagó por todo, no es poco a poco, es ya, es tomar la decisión de decir, no quiero más esto, no quiero continuar con esta vida, con esta situación, quiero que Dios transforme mi vida de forma sobrenatural.
Entonces es el momento de que puedas tomar esa decisión, de que busques consejería, de que busques una persona espiritual que te pueda ayudar, que ore por ti, que te hable de ese amor tan inmenso que transforma vidas, que da tanto. Entonces hoy quiero que medites un poco en lo que en muchas ocasiones no le entregas a Dios, no le hablas a Dios, para que Dios pueda transformar eso, para que Dios lo pueda transformar y por medio de eso un día tú hables, tú sirvas, tú le digas, Dios, o sea, fue una lucha, pero ahora es tu palabra, ahora doy testimonio, ahora se ve la gloria que has hecho con mi vida, con mi proceso, con mi restauración. Entonces es momento de decir no más y de postrarte totalmente ante Dios y buscarlo a Él. Por favor, vamos a Santiago 5:16. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, buscar a alguien que nos escuche, que podamos desahogarnos con ellos y ellos nos puedan orientar por medio de la oración, por medio de la palabra, porque es la que realmente sana, la que realmente nos da vida, y esa persona puede apoyarnos cuando digamos que estamos en dificultad, cuando creemos que no podemos resistir lo que estamos viviendo, la situación. Es buscar a alguien para que ese alguien ore y ore contigo y te acerque más y más a Dios. No escondas ni niegues tu pecado, la tentación que vives, la situación que vives en casa. No lo escondas, háblalo primero a Dios, y si Dios te pone a alguien en el corazón para que también le hables, hazlo porque Dios no te quiere ver esclavo de algo, no te quiere ver triste, no te quiere ver engañado, Él te quiere ver siempre libre, siempre feliz, y con Él encontramos la felicidad, aunque muchos digan que siempre somos lo mismo, de que nos abstenemos de muchas cosas que para ellos son satisfactorias, pero realmente eso es estar esclavo de una persona, esclavo del alcohol, esclavo del vicio. Dios nos quiere libres, y esa libertad, esa paz solo viene de Dios, solo viene cuando conocemos realmente a ese hombre que fue clavado en una cruz, que derramó su sangre, que resucitó y nos llena de una forma espectacular. Entonces, somos responsables de que nuestra lucha termine o continúe. Es tu decisión decir, sí, te lo entrego, Dios, te lo entrego totalmente a ti, o te lo entrego a poco te dejo esto, lo otro, pero por este lado no, es tu decisión decir, sí, ya, no más, no quiero vivir así, no quiero seguir con esto, quiero, Dios, que transformes mi vida de forma sobrenatural. Saca la luz eso con lo que luchas, eso con lo que tu corazón no puede continuar, porque Dios te quiere siempre bien. Sácalo a la luz, cuéntalo, que Dios obrará. Dios está dichoso de obrar en esa situación, en sanarte, en limpiarte, en dar testimonio por medio de ti, de esa situación. Ora para que Dios disponga la persona que le cuentes lo que está pasando. Ora para que Dios te sane, para que tú puedas ser sensible y a las situaciones que no te son bien puedas irte. Ora todo el tiempo, así no sientas nada, así no sientas que Dios te responde. Ora y nunca dejes de orar. Disfrutarás de la paz de Dios. Bueno, Dios, gracias por este mensaje, Jesús, gracias porque hablaste a mi corazón, papá. Yo espero que hables a muchos corazones más, Dios, de que los toques, papá, de que llegue tu amor, Señor Jesús, y transforme vidas, Dios, porque cuando te conocemos, Dios, no tenemos otra opción sino que enamorarnos totalmente de ti, Dios, porque ha sido hermoso, Dios, siempre lo ha sido, papá. Gracias, Dios, por tu
tu infinita misericordia, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Amén. Súper, Súper mensaje, súper, Angie. súper. Felicitaciones. ¿Qué tal Muchas estos gracias, jóvenes Angie, muy de lindo. nuestra iglesia? Buenísimo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Es una joven de corazón hablándonos acerca de poder estar un paso más cerca de Dios y estar tan solo a tomar estas decisiones que tenemos que tomar. Y qué bueno que tú puedas hablar de que hay personas en las cuales también tenemos que aprender a confiar y a que seamos esos pares, esas personas que nos ayudamos los unos a los otros para poder seguir en este caminar tan hermoso con el Señor. Entonces, Angie, muchísimas gracias. Los jóvenes necesitan jóvenes así, de verdad. El joven está tan confundido, el joven no sabe ni para dónde va. Necesitamos jóvenes apasionados. Una de mis oraciones es esa, necesitamos jóvenes que estén tan apasionados que los jóvenes simplemente dejen encender esa llama, porque el joven es apasionado, cuando le gusta y necesitamos este tipo de jóvenes. Oremos en Angie por todos ustedes para que este fuego esté en su corazón. Entonces, vamos a escuchar a Jamie. Son las 9:51. Si somos juiciosos, alcanzamos a escuchar a Jamie y a Lina. Compañeros, muy buenas noches. Hoy les quiero compartir un mensaje de la relación con la Trinidad, el cual he querido titularlo Familia Espiritual Funcional. Vamos a 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Vamos a orar. Papá Dios, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándose en esta noche, Padre Santísimo, a través de este mensaje, Señor, que tú has colocado en mi corazón, Señor, mensaje con el cual, Señor, tú has tocado mi vida, Señor, has creado un nuevo despertar. Entonces te pido, Padre Santísimo, que por tu gracia y por tu voluntad, Señor, este mensaje llegue a muchos corazones, Señor, despierte esos oídos, Señor, y esa vista espiritual, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, para la noche de hoy les tengo 3 invitados especiales y les voy a pedir el grande favor de que traslademos nuestra imaginación en el momento que yo se los pida. Bueno, esos 3 invitados especiales es Dios como grande Pa, a Jesús como el hijo mayor y ese hijo modelo. O sea, llevemos nuestra imaginación a identificar estos personajes y al Espíritu Santo como Google Maps. ¿Por qué quise de pronto denominarlos de esta manera? Porque de acuerdo a mi testimonio de vida tuve una gran dificultad para identificarlos, o sea, para mirar a Dios como papá, o sea, para mirar la figura de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces la manera como los percibo en este momento y de pronto es una manera para ejemplificarlos a otras personas para lograr como esa identidad. Entonces Dios como grande Pa, o sea, se nos habla de Dios, o sea, ese papá bueno, bondadoso, misericordioso, o sea, que nos perdona 1 y 1000 veces. Entonces, muchos, y me incluyo, o sea, no tuvimos de pronto esa bendición de ese papá terrenal y tenemos tuvimos mucha dificultad para ver a Dios de esa manera. Bueno, quiero que me acompañen al Salmo 89:26. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Se nos ha dicho que si el Dios, el Padre terrenal, puede hacer grandes cosas por nosotros, o sea, más aún Dios, nuestro Padre Dios, o que si ese papá terrenal no cumplió como con esa labor que le fue encomendada, dada, de educarnos o de brindarnos amor, o sea, Dios va a llenar todos esos vacíos que tenemos en nuestro corazón y nos lo muestra como un Padre y como la roca de nuestra salvación. Bueno, entonces seguimos como Jesús, como ese hijo mayor, como ese hijo modelo.
Para quienes tienen la experiencia de ser papás, de pronto que tienen varios hijos o que tienen hermanos, entonces siempre hay como ese hijo modelo, ese hijo a mostrar. Entonces Dios quiere que veamos a su hijo de esta manera, o yo lo percibo de esa manera, o sea, como ese hermano mayor que es el hermano modelo y el ejemplo a seguir, y de esa manera pues quiero mostrárselos en esta noche. Entonces, para eso nos vamos a apoyar en Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo obediente? ¿Qué se nos ha dicho? Que debemos ser obedientes con nuestros papás, que debemos honrarlos, que debemos obedecerle, pero a veces eso no sucede. ¿Qué pasa con nosotros los hijos? Somos rebeldes, contestones, entonces como para moldear todo ese carácter fuerte que nosotros tenemos, o sea, siempre debemos tener a Jesús como ese referente, como ese hermano mayor, que es ese modelo, o sea, él no tuvo objeción con tomar esa forma de hombre y someterse y sufrir todas esas penurias, pues que nosotros ya sabemos, en obediencia a su Padre, Dios. Bueno, tenemos otro invitado especial que es el Espíritu Santo, a quien quise llamar como Google Maps. En el momento que Dios asciende a los cielos, o sea, nos deja el consolador o esa guía, o sea, como quien dice, no van a quedar solos, o sea, ¿quién nos da esa sabiduría, el discernimiento, ese acompañamiento? Es el Espíritu Santo. Entonces, por eso quise denominarlo Google Maps. Vamos a Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, no porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¿Qué sucede si le hablamos a una persona que no conoce de Dios, del Espíritu Santo? O sea, quizás como que nos va a entender, pero ¿qué nos dice la palabra? O sea, que nosotros lo conocemos y va a ser esa compañía, o sea, es quien Jesús nos dejó para guiar nuestra vida, para aferrarnos a Él, para que nos acompañe, para que nos levante. Entonces, que siempre, en todo momento, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, para lograr esa identidad en esa familia espiritual, pues que les propongo, hay unos pasos para ese proceso de maduración. Como les dije, no es fácil, o sea, uno empieza cómo lo hago, o sea, cómo llego, cómo alcanzo a identificarlos a ellos de esa manera. Entonces, vamos a hablar de 4 pasos y el primero es la oración. Si colocamos en práctica la oración, vamos a establecer una relación, ¿sí? Se nos habla de relaciones entre hermanos, relaciones como los amigos, relaciones en un noviazgo. Cuando hay una relación, es ese vínculo, esa confianza que hay con la otra persona, de mostrarnos tal como soy, de decirle me duele, necesito, estoy triste. Entonces, a través de la oración, esa relación es la que tenemos que llegar a tener con Dios, esa relación de confianza, de abrir nuestro corazón y mostrarnos tal como somos. Vamos a Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. O sea, necesariamente tiene que existir siempre ese vínculo, esa relación con nuestro Padre Dios. De otra manera, pues no vamos a dar fruto. Bueno, si tenemos esa relación a través de la oración, vamos a lograr la identidad. Esa identidad que en muchos, y me incluyo, fue difícil. O
sea, una identidad, uno dice pues como que hija, o sea, esto me suena como raro. Cuando hablaba de identidad, o sea, yo me iba a las huellas digitales, entonces yo dije, bueno, hablamos de identidad, de que somos únicos, o sea, no hay otro repetido, otra Jamie, otra Yasmín, otra Aida, o sea, somos únicos. Entonces, identidad es saber que soy hija de quién. Entonces, esa identidad me da ese lugar para tener la autoestima, para saber qué merezco, o sea, qué merezco como esa hija, si soy una hija del rey, qué merezco. Entonces, para hablar de identidad, vamos a Juan 1:12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Entonces, quienes aún no lo han recibido, pues no tienen ese privilegio que tenemos nosotros de ser hijos de Dios. Si tenemos identidad, o sea, si ya reconocemos que somos hijos de Dios, entonces vamos a tener la facilidad de someternos a la autoridad, porque si hablamos de un papá, o sea, los papás son autoridad, ¿sí? Vamos a Lucas 22:42. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué pasó? O sea, Dios le dijo, o sea, tengo miedo, perdón, Jesús dijo, tengo miedo, no quiero, o sea, si tú quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que finalmente no se hiciera la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Ahí vemos claramente, o sea, cómo Jesús se está sometiendo a esa autoridad de su Padre, y pues eso nos falta mucho, o sea, yo me incluyo, o sea, yo fui una persona muy juiciosa, pero esa figura paterna estuvo ausente. Entonces, para mí fue muy complejo, muy complicado mirar figura de autoridad a Dios y obedecer, pues más aún. Bueno, si identificamos la autoridad, vamos a obedecer, ¿sí? La obediencia en el cristianismo es muy amplia y se nos manda a obedecer de muchas maneras. Bueno, para hablar de obediencia, vamos a Deuteronomio 30:11. Este mandamiento que hoy te ordeno, obedecer, no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Cuando hablamos de obediencia o una persona del mundo nos dice de obediencia, dice, no, pero es que eso es muy horrible, eso es muy difícil, o sea, si hablamos de dominio propio, la gente, no, 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 pero nosotros como somos hijos de Dios, o sea, ya tenemos claro, ¿y qué dice Dios? O sea, no van a cargar cargas, valga la redundancia, superior a las fuerzas que les fueron dadas. Entonces se trata de un tema de dominio propio, de permanecer, de persistir. Bueno, lo que quiero dejarles como conclusión es que la Biblia, como el manual, nos muestra claramente cómo interviene en la vida de los hijos de Dios, Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. En el mismo sentido, nos permite evidenciar cómo nuestra vida se transforma a partir del momento en que recibimos a Jesús. O sea, ese es como el primer paso. Pero no basta como recibirlo, o sea, nosotros debemos persistir porque nos volveríamos en aquellos cristianos que solamente van los domingos a la iglesia. Entonces hay tantos misterios y cosas bonitas por aprender, o sea, que nosotros hemos tenido esa bendición de conocerlo a través del Instituto Bíblico. Ese proceso de maduración y de fruto que debemos dar se da si somos persistentes en conectarnos, en crecer y finalmente servir, que es a lo que somos llamados de acuerdo a la voluntad de Dios. A partir del momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, se nos brinda esa posición de hijos con una identidad clara, que desarrolla la capacidad de identificar la autoridad y de someternos a ella en obediencia como un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Debemos invitar a orar en nuestra vida a la familia espiritual. De este modo, hallaremos relación significativa, transformadora e identidad. Nos podremos disponer al sometimiento a la autoridad y viviremos en obediencia para una vida que dé frutos conforme a la voluntad de Dios.
Padre amado, Señor, te quiero dar gracias, Dios, por darme la oportunidad de transmitir este mensaje, Señor, a mis compañeros y a todas aquellas personas que en este momento no tengan clara esa identidad, Padre Santo. Gracias, Dios, porque a través de nuestro testimonio de vida, tú nos usas, Señor, para llevar tu palabra a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, Vamos, muy bien. Gracias, Jeremy. Muy lindo. Joy. Cerrar con broche de oro, eso fue una teológicamente muy, muy acertado. Muchas gracias, Jeremy. Tremendo esa relación de la Trinidad, y qué bueno que nosotros podamos entenderlo y acercarnos de esa manera tan clara, ¿sí? A nuestro papá, a nuestro hermano mayor modelo y a esa guía que es el Espíritu Santo. Muchas gracias, profe, sí, al Google Maps. Muchas gracias. Espectacular, muy chévere. Bueno, la pregunta sería, ¿continuamos hasta las 12 de la noche? O, pues obviamente todos tenemos que trabajar, tenemos que seguir, yo me quedo acá porque a mí me encanta escuchar palabras, pero pues tenemos un tiempo determinado de 7 a 9. Entonces tengo Yo sigo. dos propuestas. Una es que pues nos volvamos a ver el día jueves, ¿sí? El día jueves tendríamos una clase adicional, no está en el cronograma, ¿sí? Pero pues digamos que la idea es poder sacarle como ese espacio y ese tiempo a nuestros compañeros. Igual es completamente voluntario, y pues nos conectaríamos a la misma hora, de 7, estaríamos de 7 a 8:30, creo que con 8:30 alcanzaríamos. Por eso es que es importante el tiempito, medirnos el tiempo. Si son 5 minuticos, alcanzamos. Cuando ya llevan más tiempito. Pero es que es muy duro llegar a los 5 nomás. Pues no, pero para que nos podamos estar, entonces la idea sería que nos viéramos el jueves y pues digamos que tener este espacio. La otra propuesta es, no, pues simplemente ya dejamos así y los otros pues lo que hacen es mandarme el videíto, ¿sí? Pero pues yo sí quisiera y anhelaría poderlos escuchar, y como les digo, no es algo que sea obligatorio, sino que ya cada uno, pues si tiene el tiempo y el espacio, pues nos podamos conectar el día jueves. Uy, sí, pastor. Ay, veámonos el jueves, sí, yo Sí, sí. Estoy de acuerdo el jueves, sí, sí, No, sí. por respeto a los compañeros, para poderlos escuchar. Claro. Sí, El jueves, todo el jueves. Muy rico. Listo, Alex, estoy de acuerdo el jueves. Bueno, ¿Quién trae el refrigerio? Mayra. Yo les hago arepas fritas. Bueno, señor, costillas o chicharrones, ¿qué quieren? Por favor, chorizo, yo quiero chorizo. Frita. Con arepa, chorizo con arepa. No, felicitaciones a todos. Creo que han hecho la tarea y que Dios los ha utilizado y los va a utilizar. Ustedes no se imaginen qué va a pasar con esos videos, porque de verdad que hay mucho material impresionante que yo sé que Dios utiliza aún estos medios. Lo que decía don Gonzalo ahorita es cierto, yo extraño mucho la clase presencial, poder tenerlos, poder abrazarlos, poder llorar con ustedes en clase, pero lloré también acá en mi casa. Entonces, porque Dios habla y toca los corazones de una manera impresionante. Entonces, Alex, a mí me ha dado muy duro las clases así virtuales, hermano, me ha dado muy duro. No, es difícil. He entendido poquito, he entendido. Sí, tengo la materia y raspando. Pero porque no coloca cuidado, porque es molestante. No, yo sí coloco cuidado, pero es que a mí me queda muy difícil así virtual. ¿Por qué? Yo me distraigo con mucha facilidad. Sí, esas son las Y hace una recocha. Sí, por eso. Yo soy muy juicioso. Bueno, no presencial. Bueno, se hace recocha presencial. Se hace en el salón también y hacía recocha. Eso es igual. Pero Gonzalo, ¿cómo así? Bueno, recuerden entonces, nos vemos el día jueves. Empieza Lina María Henao. Señor, presente. No se me va. Tú empiezas entonces dentro de 8 días y dentro de 8 días sigue después de Lina María Mayra.
para que apenas les salgan ahí, y ya luego seguimos con los otros. Dios los bendiga, muchas gracias. Esta frase queda grabada, se la voy a enviar a ustedes para que ustedes también se puedan ver y vean todo lo que Dios hizo a través de eso que ustedes contaban, de ese testimonio. A mí me tocó hasta por ahí como las coyunturas, como dice la palabra. Gracias a todos ustedes porque veo el corazón que le pusieron, y lo más hermoso, de pronto ustedes no se dan cuenta, porque como mira toda la integralidad y todo lo que hicieron, pero Cristo fue lo predominante en hablar. Cristo fue el mensaje central, y eso fue lo más. Dios los bendiga. Chao, muchas gracias a todos. Dios les bendiga a todos y gracias. Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy bien, Alex, Dios le bendiga. Espectacular predicador, César. ¿Qué tal ese César? Todo el cachaco que... Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche, un abrazo. Chao, chao. Ricardo, alístese, Ricardo. Alex, mi micrófono, si lo escuchan. Sí, la escuchamos, pasito, pero lo escuchamos. Ay, no sé qué sería esto, ya le he hecho todo. Alex, usted es tan amable y tan gentil y mira en Classroom que yo soy, pero de los muy buenos para Estoy esperando que terminen de dar las tareitas en Classroom. Quiero Pero yo no sé por dónde la envié por un documento, pero yo no sé si le llega o no le llega. Sí, a mí me llega todo eso. Ustedes saben cuando yo les ponga la nota. Bueno, muchas gracias. Bueno, el jueves les muestro quién falta por notas. ¿Quién? El jueves les muestro quién falta. Ok. Hoy ¿Sí? faltó, hoy está conectado Jean Paul, ¿no? No, ni Paul, no se conectó ni Paul. No se conectó los que no, yo creo que mejor quieren verla presencial conmigo, el otro semestre. Okay. Bueno, chao, Alex. Bueno, chao, Linita. Alex, Señor. ¿cuándo empieza madurez espiritual? Uy, madre, va a pegar ese saltote. Usted ya hizo ya desde el poder, ¿cierto? Claro. No, está muy juiciosa. Madurez espiritual, lo que pasa es que madurez espiritual es el curso más largo, y ellos ahorita creo que van apenas por la mitad. Entonces, yo creería que madurez espiritual, ellos están terminando junio, julio. No, eso empieza por ahí en agosto. ¿Y qué curso puedo seguir después de...? Bueno, es que yo quiero hacer, pero no sé cuál seguir. Yo ya hice llaves. No, el que sigue es madurez. Pues déjame, porque yo por ahí, yo no me acuerdo quién me había hablado, quién me había dicho que bueno hacer el de madurez. Pero el problema son los profes. Ahí la única sería que de pronto me dejaran dar a mí con mi esposa la que hace madurez. Entonces ahí sí de pronto se podría empezar otro curso. Bueno, hágale pues. Si de pronto sabe de gente que quiera hacer madurez, me dice, porque si ya hay un grupito por ahí de 10, más fácil yo le digo al pastor o a Héctor. Yo, Alex, sí. yo también, Alex. Yo me inscribo para madurez. A ver, de aquí de Libli sale nomás de tercero. Mire, a ver, porque yo estoy en la tarea, Paola, la que se me puso. Uy, sí, por favor. Esa. No deje de hacer esa tarea. El de hombres de bien fue basado en eso. Sí. Ay, Sí. qué chévere. Esa pregunta es muy chévere, muy chévere. Me Alex, ¿a despierto a las dónde? 4:30 a escuchar al pastor Silvano y a Patricia. Al devocional. Con ellos uno se conecta chévere para el devocional a esa hora. Sí, está muy juicioso. Con ellos he aprendido, para que vean, con ellos he aprendido a hacer el devocional. Muy bien, voy a mirar a ver eso. 4:30, uy, no tan temprano. 4:30 de la mañana, 6:30. 4:30, 6:30 y se levantan tomando mate, lo más de... Sí. Sí, pero digamos que su devocional es muy, uno se siente eso es como una charla. O sea, no hay la estructura, o sea, se va dando todo, la palabra, ellos oran, te apoyan 100% en la Biblia, ponen alabanza, vuelven y oran. Ay, no, a mí me gusta mucho. Con ellos he aprendido, Alex, ¿ves?
Lo que yo te decía. Es el devocional. Señor, sí, pero es que a mí no, pero es que yo quiero que, o sea, yo soy de acá, yo quiero que Casarroca acá me enseñe, Bueno, o que nos guíe a muchos en esto. que eso es lo que vamos a hacer. Tranquila que Bueno. en eso estamos construyendo ese curso rápido devocional. Qué chévere. Y es idea Entonces tuya. espero, nos metemos ahí. Llaves del poder, yo creo que van a empezar de este domingo, más o menos en 15 días, de sábado en 15 días o domingo en 15 días. Llaves del poder. Ese sí, porque ese yo termino ADN y yo ya le dije a Héctor para empezar llaves del poder. Entonces sí, ese, los profes ya terminaron. ¿Y cómo vive uno? Tranquila que cuando den la apertura, ahí mismo se puede inscribir. Yo te aviso. Okay. Bueno. Gracias. Chavales, muchas gracias. Chao, me los bendiga. Chao, Chao. amén. Felicitaciones a todos los predicadores.